Rapidito Sí, a ese a móvil, recibirlo. ese móvil Que ya está. que nos cautiva, que nos atrae, que nos interpela. Digo ¿Verdad? todo esto y vas a ver por qué. Porque él está muy bien acompañado siempre, y me refiero en este caso a nuestro queridísimo Pablo Brum, con ese móvil efeméride al que nos tiene acostumbrados. Pablito, bienvenido, buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes a todos, amigas y amigos. Rosario, Miguel, Julio. Bienvenidos a otro móvil efeméride. Los estaba escuchando hablando de sus participaciones en los grupos de WhatsApp y los audios largos que mandan. La verdad que estaba muy interesante el tema. Quería participar. ¿Algo para contar? Diciendo que yo participo con muchos stickers, como ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Siempre renovado los tuyos, obvio. ¿Renovados Sí, o robados? sí. Renovados. Incluso con fragmentos del programa también. Tengo muchos Sí. y muy buenos. Después lo puedo compartir al público si quieren. Qué lindo es entrar a los grupos de WhatsApp solo para robar stickers. ¿no? Totalmente, Ah, claro. me encanta. Yo entro a los grupos solo para robar stickers. Súper ladrona de stickers. Ahí leo algo, pero me robo los mejores stickers. Como hace el productor Félix Rivero, ¿verdad? También hace lo Félix, mismo. No, Feliciano tiene que Es un actualizar. coleccionista. Félix Sí. es un coleccionista, olvídate. Ojo que hay digo, turbio, No, ¿no? vos Me decís que encanta que tiene dice que robar medicates. más. Ojo que son para cierto horario y público, ¿no? Ah, sí. Bueno, claro. El de fingir demencia Sí, también sí, me encanta. también ¿Viste? Ese que tiene. aprieta Ese los ya botones. lo robé porque está buenísimo. Qué Ese es lindo. Luli, ese fue Luli Sanguinetti. Ahí tiene Te lo todo. tiro. Bueno, amigo, ¿qué tenemos para hoy? Amigos, los introduzco en este móvil efeméride que a mí me interesa muchísimo, que estoy muy ansioso de hacerlo y de presentárselos. Un día como hoy, pero de 1925, llegaba a Montevideo, llegaba a Uruguay en su gira que hacía por Sudamérica, o vamos a decirle por esta región, por Argentina, por Uruguay, también por Brasil, un personaje que conocemos todos por su inteligencia y capaz que lo asociamos al lado científico. Un 24 de abril, pero de 1924, bien digo, 25 bien digo, Albert Einstein llegaba a Uruguay con finalidades varias, diversas. Dos motivos fundamentalmente. Uno, para dar una charla que al final fueron 3 charlas en la Universidad de la República, hablando de las fases de la teoría de la relatividad. Y otra para hablar con su amigo, vamos a decirle, con quien compartía escritos, con quien comentaba escritos suyos, y de Carlos Vaz Ferreira, el filósofo, escritor uruguayo, que lo recibió y que aquí, donde estamos hoy, en la Plaza de los Bomberos, en la Plaza de los 33, hay inmortalizado ese encuentro en un monumento, más específicamente en 2, en donde están sentados ellos dos conversando, como quien dice, donde hay una foto que más adelante vamos a mostrar. Pero quiero compartirles quién era Albert Einstein, por qué era tan importante y por qué generó un tumulto tan grande acá en nuestro país su llegada. Para eso les quiero presentar al profesor de física, a Martín Montero, quien me acompaña, y además otra cosa, a Julio Moner, que le encanta dar apodos, como por ejemplo el caudillo de las efemérides. Estoy junto al caudillo de las efemérides científica. Quien pueda seguir a las redes sociales, incluso el blog que tiene el profe Martín Montero, todos los días está publicando una efeméride científica que algunas son muy interesantes, otras que en lo personal ni conozco, pero conozco gracias a tu trabajo. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos hablando de Albert Einstein, una figura emblemática para lo que es la ciencia. ¿Por qué fue tan importante su llegada a Uruguay? Bueno, él llegó en el apogeo de su carrera porque un par de años antes había recibido el Premio Nobel de Física y si bien la mayoría de la gente desconocía de qué se trataba, la prensa lo trataba como el sabio universal, como el sabio más grande de todos los tiempos. ¿Qué ocurre? Einstein, podríamos resaltar 3 aspectos de sus aportes científicos, hay muchos más, pero uno es haber sentado uno de los pilares de la física cuántica. El otro es haber desarrollado la teoría especial de la relatividad y el otro es la teoría general de la relatividad. Hubo como 10 años de separación entre una y otra. En 1905 Einstein presenta la teoría especial de la relatividad y en 1915 culmina su teoría general de la relatividad. Y en 1919 ocurre algo muy especial y es un eclipse total de Sol,
donde se puede apreciar en unas placas fotográficas que fueron tomadas por un equipo británico comandado por un gran astrónomo como fue Arthur Eddington. Pudieron constatar que en esas placas se observaba que la posición de las estrellas que estaban cerca del disco solar estaban un poquito desplazadas, o sea, aparentaban estar corridas de lugar con respecto a la posición que deberían tener si no estuviera el Sol ahí. Bueno, eso estaba mostrando, verificando que el campo gravitatorio del Sol estaba desviando la luz de las estrellas que venían de muy lejos. O sea que, y esa era una conclusión central de la teoría general de la relatividad. Es decir, que la gravedad deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Bien. Todo esto y más que estás explicando, él también lo explicó en aquellas charlas en la Universidad de la República. Exactamente, esos fueron aspectos claves de los que conversó, bueno, los que presentó sus conferencias en esas 3 charlas que dio aquí en la universidad, en 3 días separados. Una anécdota interesante es que la prensa recoge que la primera conferencia, la gente con toda la novelería estaba ahí, estaban los estudiantes de ingeniería muy interesados por la afinidad con el tema y porque, bueno, realmente querían conocer de cerca a Einstein y su teoría. Y también, por supuesto, había mucho público general, ¿no? Con todo el interés que despertaba este sabio, que, como decía, venía de ser una celebridad por todo esto de que era como que había redescubierto ciertas leyes de la naturaleza, ¿no? Como que de alguna forma había reemplazado a aquella física de Newton, ¿no? Y en la segunda conferencia ya había menos gente, ¿no? O sea, como que esa novelería inicial, la gente vio que no era tan fácil seguir esa conferencia de Einstein. Y en la tercera se ve que ya eran unos poquitos, lo cual Einstein anotó o comentó para el público, como diciendo, bueno, al final solo quedan los más valientes, ¿no? Bien. Eran unos poquitos la tercera conferencia y entre ellos, por supuesto, estaba Bas Ferreira, ¿no? Bien, buen pie. Mientras invito a Guillermo Penino, el poeta de la imagen que vino con nosotros a compartir esta escultura del artista Valverde Gil, que la hizo en 2008, la plasmó a raíz de la foto. Félix, si podés ponerme la foto de la cual estoy hablando, ojalá que esté saliendo. Esa misma foto que están viendo en pantalla es la que se basa esta escultura. Carlos Bas Ferreira, el escritor y filósofo uruguayo, fue con quien compartió este diálogo, una charla distendida que había por 18 de julio y pararon en este mismo lugar. Exactamente. Ya habían coordinado conocerse, encontrarse, por supuesto. Bas Ferreira conocía por cartas a Einstein, tenía contacto desde mucho tiempo antes. Digamos que aquí la escena intelectual no era muy conocedora de Einstein. Se lo conocían los círculos de la Facultad de Ingeniería, donde estaban los matemáticos y los físicos y los propios ingenieros que podían de alguna forma entender un poco de qué iba la teoría de Einstein. Y en los círculos intelectuales, el único realmente que se destacaba por conocer y preocuparse por Einstein era Bas Ferreira. Entonces tenían un contacto epistolar ya desde antes y se concertaron un encuentro, se encontraron aquí en 18 de julio, Einstein se alojó acá cerca, en la casa de una familia judía de los Rosenblatt, y terminaron aquí en la plaza, en un banco, como recrea aquí la escultura, y conversaron, bueno, no se sabe muy bien sobre qué, porque no hay una documentación clara. Por ahí hay una crónica del diario El País que recoge una especie de versión taquigráfica que dice no oficial, que no queda claro cuánto de esa transcripción hay de ironía, cuánto hay de cierto, donde hablan sobre la realidad, qué es la verdad, en fin, ¿no? Las apariencias de las cosas. No hay un documento claro de qué es lo que hablaron, pero hay una pequeña nota que Einstein le dejó a Ferreira, donde parece darle sustento a que hablaron sobre cuestiones filosóficas relacionadas con el realismo, con esto de qué es la verdad, ¿no? Que, bueno, interesa tanto a la física como a la filosofía, ¿no? Martina hablaba de que Einstein se quedó en una casa en 18 de julio. La casa es una casa que está cerca de la iglesia del Cordón. Los que vayan por 18 está la iglesia del Cordón, unos locales, y ahí hay una puerta donde ahí se alojó el científico alemán. Martín, este encuentro fue en 1924, el año que viene va a cumplir el 25, el año que viene va a cumplir 100 años. Exacto. Esto. ¿Tienen pensado algún tipo de festejo para esto? Bueno, tenemos pensado
promocionar que se organice algo para los 100 años. Creo que es imprescindible desde los diferentes ámbitos, sea Sociedad Uruguaya de Física, Asociación de Profesores de Física. Creo que podemos unir fuerzas, incluso con otras instituciones, para hacer una serie de actividades. Pienso que la visita de Einstein a Uruguay, la figura de Einstein, merece mucho más que solamente una conferencia o un solo día. Creo que habría que hacer una serie de jornadas recordando esos 100 años de la visita, que tal vez pueda ser una semana, ya que él estuvo una semana, por decir algo, o tal vez mucho más, pero sería interesante. Dato relevante, ¿en qué idioma se habló en este diálogo? ¿Tenés idea? Bueno, tengo entendido que en francés, que era un poco como el idioma intelectual de la época. A nivel de las ciencias duras, el alemán era un idioma muy importante, pero luego el francés era un idioma tal vez como puede ser hoy el inglés, ¿no? Entonces se entendían. De hecho, la carta que le dejó Einstein al irse del Uruguay, que le dejó a Ferreira, está escrita en francés. Bien, y no me quiero despedirme sin hablar de estas cartas. Albert Einstein en esas cartas habla de la impresión que se llevó de Uruguay y de los uruguayos. ¿Qué dejó en eso? Bueno, él reconoció a los uruguayos como una humildad, le hizo acordar a la Suiza que él tanto quería, y acordarse que él estuvo muchos años y se formó en Suiza, un país pequeño. Entonces creo que tal vez era una de las primeras menciones a Uruguay como la Suiza de América, ¿no? Pero fue Einstein que hizo la comparación como un pueblo tranquilo, humilde, sin esa pretensión como tienen algunos países grandes muy nacionalistas. Einstein era fervientemente antinacionalista, ¿no? Entonces le gustó que la gente de Uruguay fuera de esa forma y lo hizo notar en sus escritos, en su diario, ¿no?, de viaje. Incluso remarcó que destacó esta separación que hablamos afuera de cámara, ¿no?, de la Iglesia con el Estado. En ese momento el vallismo en su pleno apogeo era una de las primeras medidas, se puede decir, la separación de la Iglesia con el Estado. Eso también lo destacó, es cierto. Lo destacó porque, bueno, él también, de alguna forma, era un hombre que no tenía un sentimiento, vamos a decir, antropomórfico de Dios, ¿no? Él tenía un concepto más como del filósofo Spinoza, ¿no? Ese Dios como universal, entendido casi como que la naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces, eso de que el Estado estuviera separado de la Iglesia, en general de la religión, creo que lo tomó como algo positivo de nuestro país. Bueno, mis amigos, nada, en la época de Uruguay campeón del mundo, allá por el 1924, allá donde Uruguay, el Suiza de América, en las vacas gordas, Albert Einstein estuvo aquí un día como hoy y lo recordamos con ustedes, amigas y amigos, en Día a Día. Espero que les haya gustado. Claro que sí, muchas gracias. Te agradecemos, Pablo, esta información porque realmente es atractiva, ¿no? Conocer un poco más de lo que un genio de la ciencia ha dejado, Einstein. Pero además saber de que estuvo en tu país, que visitó, que recorrió la ciudad, que vivió. Y déjame... Sí, diga. Rosario, déjame recordar acá con Martín en las redes sociales de Martín para aquellas personas interesadas un genio, en, Martín, también, en la física. claro. Mucha gente te sigue, pero las efemérides, el caudillo de las efemérides científico va a dar sus redes sociales para que la gente lo siga. Bueno, es @físicamartín, básicamente. Ajá. O si no, variantes, pero Física Martín me encuentran seguro. Ahí lo tienen, amigos, Qué el caudillo de las bueno. efemérides científicas con nosotros. Gracias, te Pablito. parece? Gracias, Martín, también. Espectacular, Sí. como todos los móviles. ¿Sabés en realidad. que Einstein decía algo así como que había una fuerza más poderosa que el vapor, más poderosa que el agua, que el viento, que era la voluntad, la fuerza de voluntad? Tal cual. Eso más allá de lo científico, un poco filosófico, pero bien bueno que estaba, Tal vale cual. la pena. Y sabés que no todos los uruguayos saben de No, y esa esta historia en relación con particular Ferreira, que sí. contó Pablo y Martín. Sí, sí. Y cuando Pablito me cuenta que va a hacer este móvil efeméride, dije, ay, qué buen tema, qué buena historia. Y recordé enseguida este homenaje, monumento que hay en la Plaza de los 33, Plaza de los Bomberos, como se Sí. la conoce. Me pareció fantástico que se hiciera alusión a esto porque un día como el de hoy, pero 1925, ese genio llegaba a nuestro país.